y la situación que tiene que ver con la inflación que se va a conocer en el día de hoy, de cuánto va a ser, de cuánto será, la lectura es mucho más... La lectura es mucho más política que económica, y es la inflación que ya ha pasado. Seguro, porque además, a ver, la inflación que ya pasó. ¿Qué se puede esperar? Ya se está hablando, Buenos Aires arrojó el 3,2%, Almaceneros el 2,8%, y las consultoras privadas están entre el 2,4% y el 3%. Sí. Ese sería el rango, digamos, en el que tendríamos la inflación. Porque siempre decimos, lo más sensible son los alimentos, ¿no? Y el tema de los alimentos, que uno lo ve, que venían bajando por debajo de la inflación, en este último tiempito han tenido un toquecito, ¿no? Sí, algunos rubros importantes. La pregunta es, ¿el rubro carne ingresará dentro de esta medición? Creo que no. Por otra parte, hay que tener presente, Mariano, que es real lo que vos decís. Probablemente a veces la gente lo que más en cuenta tiene es esto. Pero tiene un fuerte impacto también todo lo que a veces está relacionado con los servicios, con las prepagas, con el tema de los alquileres, con el tema de las cuotas de los colegios privados. Bueno, que a veces el incremento puede estar por encima de un 2,5 al 3% que finalmente termina arrojando la inflación mensual. Para tenerlo en cuenta. Pero para analizar un poquito más este tema, vamos a ponernos en contacto con el licenciado Eduardo Robinson. Él es economista y ya tenemos el gusto de saludarlo. Licenciado, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola Jorge, muy buenos días para usted, para todo el equipo, un gusto saludarlo. El gusto es nuestro realmente de tener una vez más su presencia y conocer cuál es su análisis acerca, en primer término, del escenario económico que hoy se presenta en el país. ¿Cuál es su impresión, licenciado? ¿Cómo está la economía argentina? Bien, Jorge, mire, estamos terminando precisamente el primer año de gestión de Javier Milei, donde estamos mirando básicamente una desaceleración de la tasa de inflación. Durante el año ha sido bastante persistente la desaceleración, pero todavía, bueno, escuchaba recién, estamos hablando de cifras todavía muy altas en términos mensuales, 2,5, 3%. Todavía en términos mensuales es un número muy alto si lo comparamos sobre todo con otras economías, con países vecinos que van a tener estos valores, pero en términos anuales. Entonces ahí, si bien es importante haber desacelerado la tasa de inflación, todavía por supuesto que falta bastante en esta materia para poder tener niveles inflacionarios que sean más acordes con una recuperación más sostenida del poder de compra, porque estamos viendo precisamente incrementos todavía muy fuertes en todas las tarifas de servicios públicos, como bien decía, en muchos servicios como las prepagas, alquileres, expensas, combustibles que siguen subiendo. Entonces, por supuesto, hay que estabilizar la economía, pero entiendo que esto vamos a terminar con una inflación del orden del 115, 120% anual. Por supuesto, mucho menor del 211% que habíamos terminado durante el año 23, con buenas perspectivas para el próximo año, Jorge, en materia inflacionaria, muy por debajo, por supuesto, de estos valores que estamos comentando, ¿no? Otro tema tiene que ver con el dólar. Usted sabe que el dólar en Argentina siempre es noticia, tanto cuando sube el dólar, nos preguntamos si, qué va a pasar, si esto tiene techo, cómo eso repercute en los precios. Y también muchas veces cuando el dólar tiene este comportamiento a la baja, se estabiliza, el dólar ya prácticamente ha desaparecido la brecha entre las distintas cotizaciones que tiene en el mercado argentino, y entonces lo que se están encendiendo son ciertas luces amarillas, es decir, anoche escuchamos al presidente hablar, por supuesto, de introducir reformas estructurales en la economía argentina, y esto va a ser muy importante porque de lo contrario, con este tipo de cambio, por supuesto, esto puede repercutir en la industria nacional y en el tejido productivo. Entonces ahí habrá que ver cuál es la velocidad que el presidente Milei hacia el año que viene le imprime a estas reformas estructurales para que la economía empiece a ganar productividad y no quedemos demasiado caros en dólares, ¿no? Claro. Yo diría que esos son los principales factores: descenso en la tasa de inflación y, por un lado, el riesgo país, que ha descendido bastante, la introducción del RIGI, que me parece fundamental,
el régimen de incentivo para grandes inversiones, que me parece fundamental como una herramienta para atraer inversiones en sectores fundamentales del desarrollo económico. Así es que me parece que estamos terminando un año mejor de el que empezamos, y yo creo que las perspectivas, digamos, hay que ser realistas, pero creo que las perspectivas son bastante importantes en cuanto a actividad económica, descenso de la inflación y estabilidad cambiaria para el año próximo. Licenciado, se hablaba que ya se ha llegado a un punto, es decir, un nivel inflacionario del 2,7, 2,8, ahora no resulta muy fácil poder bajarlo al 1% como por allí habló el presidente. ¿Esto es así o no? Por un lado. Y por el otro, ¿de qué depende realmente que la inflación siga bajando más aún? ¿De más ajuste? Porque quienes dicen que, bueno, que tenemos una inflación baja porque la población no tiene dinero para comprar y esto es lo que hace que tengamos estos niveles. ¿O no depende específicamente de esto? Bueno, es muy buena pregunta. Por un lado, la recesión todavía no ha terminado, es decir, por supuesto el presidente dice, bueno, ya se terminó la recesión, pero cuando uno mira los indicadores más finos de la actividad económica, está mirando el comercio, por ejemplo, es probable que durante este mes, que es estacionalmente importante, el mes de diciembre, probablemente veamos alguna recuperación en las ventas, en el comercio, etcétera. Pero lo cierto es que todavía se nota la recesión, de que todavía hay que el poder de compra todavía sigue bastante golpeado, deteriorado. Entonces uno dice, bueno, pero le ha ganado 1 punto, 2 puntos, está bien, pero en algunos sectores, pero los sectores informales, los sectores cuentapropistas, etcétera, todavía están bastante golpeados en materia de poder de compra. Entonces, la inflación depende, por un lado, de que digamos, la economía termine de ajustar todos los precios relativos, es decir, las tarifas, sobre todo de servicios públicos, que van impactando mes a mes, que el sendero todavía no está demasiado claro, si esto va a persistir hasta entrado el año próximo, si esto se va a interrumpir ya en el primer trimestre del año que viene. Es decir, ahí hay muchas incógnitas y me parece que falta claridad en cuanto a cuál es la disminución en cuanto a lo que tiene que ver con los subsidios, para que esto no siga impactando. En la medida en que sigan las tarifas subiendo, esto va a repercutir. Y por otro lado también, el hecho de haber liberado los precios en una economía que tiene muy baja competencia en sectores como telefonía, como prepagas, etcétera. Bueno, lamentablemente yo ahí no estoy viendo, no soy demasiado optimista. Lamentablemente hace falta a la economía todavía más competencia en esos sectores que son formadores de precios, y por supuesto empezar a reactivar. En la medida en que haya más producción, Jorge, el tejido productivo se reactive, yo creo que vamos a ver en todo caso un descenso más importante en la tasa de inflación. Pero claro, todavía estamos hablando para el año que viene, si somos optimistas, de una inflación anual del orden del 30%. Claro, todavía la inflación es muy alta y me parece que vamos a tener unos años por delante para poder ver ese dígito mensual, o al menos un 3-4% anual. Me parece que todavía falta bastante. Licenciado, el presidente habló de que los argentinos, excepto los impuestos, van a poder realizar compras y pagar con la moneda que quieran, que prefieran. ¿Esto realmente está bien? ¿Está mal? ¿Puede resultar positivo o no para la economía de un país? Mire, Jorge, esto es, seguramente usted recordará todo lo que se vivió en la convertibilidad. Esto es una cuasi convertibilidad. El programa económico ha virado hacia una cuasi. ¿Por qué le digo cuasi convertibilidad? Bueno, porque no está fijo el tipo de cambio, no es 1 a 1 o 1000 a 1 fijo por ley, etcétera. Claro. Pero sí está todo planteado en términos de una convertibilidad. Entonces usted recordará que en la convertibilidad muchas veces usted podía hacer transacciones en dólares y por supuesto también coexistía con el peso. Yo creo que esta estabilidad que comentábamos recién en el tipo de cambio va a permitir precisamente poder hacer este tipo de operaciones. Ahora,
falta todavía confianza. Si usted tiene dólares o los agentes económicos, ¿quién se va a poder desprender hoy de dólares sin tener en claro todavía, bueno, cómo va a ser la marcha de la economía? Creo que falta todavía un poco más de credibilidad en el programa para que haya esta circulación. Yo creo que, por ejemplo, tarjetas de débito o lo que fuese, se van a poder hacer transacciones en dólares, pero claramente todavía me parece que es prematuro. Vamos a ver, por supuesto, cómo lo toma el mercado, cómo lo toman los agentes económicos, sobre todo para que el dólar sea una moneda transaccional. Por ahora el dólar está ubicado en lo que es la moneda para ahorro, pero no para transacciones. Bien. Entonces habrá que ver con el correr de los meses cómo se va dando esta situación, ¿no? Licenciado, por último, tenemos un dólar blue o informal casi al mismo valor de un dólar oficial. Hoy la brecha es muy, pero muy acotada. Lo que muchos se preguntan es, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a esta brecha escasa entre el dólar oficial y el informal? ¿O en cualquier momento el dólar informal puede pegar una estampida y alcanzar valores insospechados? Bueno, mire, por ahora todo indica que vamos a tener por delante meses relativamente tranquilos en materia de estabilidad del tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque recordará usted que todavía no está levantado el cepo, claro, y eso le pone cierto límite, los controles cambiarios. Puede haber, por el hecho precisamente de que el dólar está bastante atrasado en la Argentina desde mi punto de vista, sí, y entonces puede haber, por ejemplo, las personas que van a vacacionar en el extranjero, etcétera, que haya una demanda importante para la compra de dólares para poder, en todo caso, gastar en el extranjero, pagar servicios, etcétera, en el extranjero. Por ahí puede haber una fuente de incrementos. Pero por otro lado, Jorge, estamos transitando el mes de diciembre, donde precisamente hay muchas empresas, sobre todo, que para pagar el medio aguinaldo se desprenden de dólares en este contexto de estabilidad, con lo cual puede haber ahí, digamos, una compensación entre esa mayor demanda por turismo, llamémosle así, y una mayor oferta en todo caso por el efecto de lo que tiene que ver con el medio aguinaldo. Pero como le digo, por ahora no se ve en el horizonte una estampida o que se agrande demasiado la brecha entre las cotizaciones oficial y blue. Yo creo que el blue va a estar un poco por encima, pero no una brecha demasiado elevada, llamémosle así, del orden del 20 o 30% por ahora, ¿no? Licenciado Eduardo Robinson, gracias por todo esto que nos ha comentado y echar luz a un montón de aspectos vinculados a la economía actual de la Argentina. Le agradezco y le deseamos felices fiestas. Igualmente para usted, Jorge, que tenga un excelente comienzo del año próximo y ha sido un gusto comunicarme con usted. Que tenga buen día. Gracias, Eduardo. Hasta cualquier momento. Gracias.